Hola, sean bienvenidos a Encuadre Foto Estudio, a una edición más. En este día vamos a hablar sobre películas de terror. Me acompaña el tío. Pedro. El tío va a estar acompañándonos en una serie de videos que vamos a hacer de ahora en adelante. Viene una sorpresilla por ahí que estamos preparando. Los vamos a invitar a acompañarnos en este viaje. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre películas de terror, porque es el mes de terror. Y lo importante ahora es que decidimos armar un top de películas en conjunto. Sé que ya hicimos uno el año pasado. Vamos a hacer uno este año, pero ya con el tío, otras opiniones, mente más fresca, vamos a tener más invitados también. Pero el terror, tío, ¿qué vemos del terror? ¿Por qué nos gusta el terror? Creo que hay algo en nosotros que nos atrae hacia lo desconocido y de alguna manera nos causa mucha curiosidad y mucha satisfacción ver algo que no es parte de nuestro diario vivir. Lo sobrenatural siempre va a ser algo que nos llama, como, no sé, un gato negro que te da mala suerte, o por qué pasar por debajo de una escalera, algo malo. Creo que también lo destacado del terror es que, como decíamos hace un rato, hablando, lo que a mí me da miedo, a otro no le da miedo. Cero le va a dar miedo. Entonces, escoger 7 películas es complicado cuando uno quiere quedar bien, pero nosotros no queremos quedar bien. Vamos a hablar de películas que nos gustan. Y punto, ya está. Este programa se va a tratar de eso, como muchos que van a seguir en adelante. Así que vamos a comenzar. ¿Querés comenzar o comienzo? ¿Puedo comenzar yo? Dale. La única razón por la que podría comenzar es porque estoy tratando de pensar en películas clásicas que podamos así avanzar del cine de terror clásico hacia el cine de terror moderno, que es de lo que te vas a encargar. Traigo 4 recomendaciones que no necesariamente son las películas que alguien puede ver como para tomar un punto de partida del para terror. empezar a ver películas de terror, sino que son películas que de alguna manera marcaron mi gusto por las películas de terror y que me causaron algún tipo de miedo de alguna manera en algún punto de mi vida. si querés, para irlo mezclando, vamos una y una y vamos a ir viendo cada una. Dale. La primera recomendación que les tengo es el que se podría considerar el primer filme de terror de la historia del cine. Porque a pesar de que antes de que saliera esta película ya habían películas que habían intentado tener elementos de terror dentro de sus historias, esta es la primera que las une por completo de manera tan coherente que puede hacer un filme entero lleno de ese elemento del terror en particular. Y hablo de una película que este año cumplió su aniversario número 100, es El Gabinete del Dr. Caligari. Es una película que muchas personas parece la ven solo porque parece haber inspirado toda la carrera de Tim Burton en el estilo que tiene. Creo que si vieron una película de Tim Burton en algún momento de su vida, pueden de alguna manera ver toda la influencia que esta película tuvo en Tim Burton. Pero me parece que hay que celebrar su aniversario, me parece que tiene un montón de cosas buenas de las que tenemos que hablar, y me parece también que es una película que no necesariamente causa terror hoy en día, teniendo en cuenta las limitantes que se tenían hace 100 años. El Gabinete del Dr. Caligari, como sinopsis general, es una película en la que el Dr. Caligari, el tipo es un doctor y pues transcurre en la Alemania de hace 100 años. Hay una feria en un pueblo y él es un tipo que tiene un espectáculo ambulante que quiere exhibir en esta feria, y su espectáculo es un sonámbulo. El sonámbulo se llama Cesare y él lo exhibe como un tipo que se despierta solo cuando Caligari se lo ordena y el resto del tiempo está dormido por completo, y él predice el futuro. Entonces hay una pareja de amigos que van a ver el show de Caligari a esta feria, y en este show el sonámbulo Cesare predice que uno de los amigos va a morir, y en efecto muere. Así que es muy acertada su predicción, aunque en realidad puede ver que lo mata, así que hace un poquito de trampa el tipo ahí, vea. Predice las cosas y hace que suceda, así que hay un poquito de trampa involucrada. Pero el tipo Cesare luego
está en un conflicto en el que se acusa a Caligari y a Cesare de haber cometido el asesinato de uno de los amigos, y Caligari en venganza decide que va a pedirle a Cesare que vaya a asesinar a la hija de uno de los que lo persigue. Entonces el tipo trata de llegar a secuestrar a la señora, a la hija, a la mujer, como se llama, y en eso se ve involucrado en una situación sentimental que eventualmente va a ser como un elemento muy repetitivo en el cine de terror a lo largo de toda la historia, en el que un monstruo se enamora de una mujer con el estereotipo de belleza perfecto de la época y cambia de opinión, decide no matarla y secuestrarla, así que comienza una persecución como eventualmente se podría ver en otras películas de terror a lo largo de los 100 años de terror que tenemos, que comienzan con Caligari, y tratan también de llegar a hacer que Caligari tenga que enfrentar a la justicia de la época, pero de alguna manera las cosas salen un poquito mal, y pues si no les molestan los spoilers para una película que ya cumplió 100 años, que ya deberían de haber visto y que probablemente internet ya les arruinó mucho antes, pero resulta que en realidad el tipo que estaba tratando de encerrar a Caligari, el que está contando la historia desde el principio de la película, llega eventualmente al final de la película a un manicomio y se da cuenta en uno de los primeros, si no es que el primer giro más impresionante de la historia del cine, que él es una paciente en un manicomio y que Caligari es el director del manicomio. Es sumamente impresionante, vale la pena verla no solo por la historia que es bastante buena, no solo por ser la primera película de terror de la historia y no solo porque Tim Burton sacó de ahí toda su inspiración, sino porque también te da un poquito de miedo saber que en algún momento de tu vida alguien podría de alguna manera llegar a tu pueblo con un sonámbulo, secuestrarte y hacerte pasar como un loco. Me gusta el giro, y también, solo para abonarle un poquito a la recomendación, es expresionismo alemán lo que estamos viendo. ¿Es expresionismo alemán o expresionismo? Es tu expresionismo. Expresionismo alemán. Y toda esa línea es la inspiración de Burton. Si les gusta ese estilo, las formas que utiliza, la estética de Burton, vean el Dr. Caligari, les va a gustar, les va a terminar gustando de alguna u otra manera. Y creo que eso es bien impresionante en cuanto al estilo se trata, porque no tenían la cantidad de dinero o el recurso audiovisual, exacto, técnico, nada para hacer todo lo que hacían. Entonces todos los sets son pintados y puedes ver que la luz y las sombras al mismo tiempo son pintados, pero la luz cuando se refleja en algún lugar tiene formas que podrías decir que es como si hubieras tirado un tomate al piso y todo se volvió un desastre. Entonces eso es bien impresionante. Me parece también una muy buena máquina del tiempo, porque puedes ver el vestuario, la forma en la que las personas se vestían en esa época. Y el nivel de interacción, o sea, obviamente eso pasa en un pueblo ahora y mañana ya lo sabe todo El Salvador, o sea, exacto. Es también meterse en el verosímil de la película. Eso podía pasar en esa realidad. Hoy difícilmente pueden pasar eso, y ahí es donde entra mi recomendación. It Follows. It Follows es una película de 2018 en la que hay un men que, o sea, la película comienza con eso, es un men que tiene relaciones con una tipa y al final le dice, ahora te toca a vos, te va a seguir a vos. En una clara referencia obviamente a las enfermedades de transmisión sexual y todo eso, pero es un monstruo que la va siguiendo a lo largo de su vida, de su día, y no necesariamente es un monstruo así, el clásico estereotipo que tenemos del monstruo horripilante, grande, un Slenderman o una Annabelle. No, o sea, parece una persona normal que lo va siguiendo y no, básicamente no le hace nada, nunca.
En ningún momento le hace nada, pero te sigue. ¿Y qué pasa si te alcanza? Entonces creo yo que ahí es donde entra súper bien esta película, porque es decir, estamos ahora tan acostumbrados a una exposición tan grande a estos tipos de soft gore, en el que vemos a Saw, vemos a un montón de películas de ese tipo donde vemos desmembramiento, ese tipo de cosas, pero eso es horror, eso es lo que ya llega, ese miedo que da el no saber qué va a pasar, ese miedo que te da el ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a hacer? Y esto contado en la realidad actual, porque la película de verdad se ve bastante actual, si bien es cierto parece de 2000, por decir algo, pero la película es de 2018 y de verdad que está bastante bien lograda, cero tener actores como muy conocidos, que es un plus que hoy ya tienen las películas, que no tenían las películas viejitas, es decir, en la época que estaba hablando, donde salió Caligari, 20, no había un Star System de terror. Ahora ya hay un montón de estrellas que están relacionadas con eso, es decir, yo no puedo ver al men que hace de los Warren, verlo en otra película y no pensar en Ed Warren, o sea, para mí él es él, entonces no lo puedo quitar, ¿no es cierto? Entonces no tiene ninguna estrella y la solución me parece bastante adecuada a la época porque es bastante cínica. La solución que le ve al problema, después de intentar como matar a eso que te sigue, después de tratar de eliminar a lo que te sigue, después de tratar de entender el porqué, después de todo eso, lo único que se le ocurre a esta persona, a esta chera, es que se lo pasa a otro y que siga a otro. Entonces, en el cine de terror al que estamos acostumbrados, uno soluciona, es decir, al final de la jornada, aunque reviva 1000 veces, pero matas a Freddy, o sea, matas a Jason, va a revivir sí, pero ya lo mataste, ya murió ahí quedó. Aquí no, tu solución es, bueno, que joda a otro, o sea, que a mí ya no me haga nada. Y a mí lo que me parece más interesante de esa película es la forma en la que se trata el miedo mezclado con el placer, porque al fin y al cabo, pues todos tenemos placer cuando tenemos relaciones sexuales, y saber que algo que te da tanto placer pueda causarte tanto daño es algo realmente aterrador. Y ahí es donde creo yo que esta nueva manera de contar historias con el terror me gusta. No sé qué también le vaya, esta película estuvo muy bien, creo que ganó un par de festivales nada más, pero honestamente me parece una manera novedosa de contar historias de terror, por eso la recomiendo, véanla. It Follows 2018 me parece una buena película. ¿Cuál otra vez? En la segunda categoría yo tengo una película de 1932 que fue controversial incluso en esa época, y hay que tener en cuenta que eso es algo muy importante porque esa es la época de la que nuestros abuelos nos hablan, que aún no existía la sensibilidad y que todos iban por la vida siendo un macho que se respeta sin ofenderse de ninguna manera, y toda la generación de cristal debería de envidiarlo de alguna forma. Entonces, si logró ser controversial en esa época, imagínate el escándalo que podría ocasionar fuera hoy en día. La película se llama Freaks y es una película bastante difícil de ver, no en el sentido de que te cause mucho terror, porque para ser honesto, la trama de la película parece una trama de una telenovela que podría salir en la telenovela de las 8 de la noche, que ves con tu abuelita, pero los últimos 10 minutos sí son sumamente atemorizantes, y me parece también que juega un poquito con la idea de lo que nos da miedo cuando estamos pequeños. En lo personal vengo de un pueblo muy pequeño en los que cuando estaba chiquito llegaba un circo o dos, una vez al año o 2 veces al año a lo mucho, y no sé si a ustedes les pasó, pero de alguna manera a mí cuando no me portaba bien me amenazaban con de alguna manera regalarme al circo si me seguía portando mal. Así que esta historia me causa a mí terror de una manera bastante personal. Me lleva a esa infancia en la que todavía me daba miedo que me amenazaran con una chancla en la mano. Así que les recomiendo Freaks porque se trata de un circo
que tiene un espectáculo principal, que es el círculo en sí, pero tiene un espectáculo secundario, lo cual era como muy famoso en esa época, creo que ahora menos que antes, aún se da, pero menos que antes. Y el espectáculo secundario era como un museo humano, en el que exhibían a personas que tenían algún tipo de deformidad o algún tipo de mal, no sé ni cómo decirlo, era políticamente correcta, la verdad. No, dale, la mujer barbuda, los siameses unidos de la cabeza. Exacto. Esos fenómenos. Exacto. Entonces vemos a ese tipo de fenómenos tratando de vivir una vida cotidiana, y ahí es donde entra toda la trama que parece de novela, porque se trata de un enano que se enamora de lo que yo podría decir que desde su perspectiva es una gigantona. Así que es la ilusión de un enano de estar enamorado de una gigantona, y cómo la gigantona se aprovecha de este enano, quien se descubre que tiene una fortuna que heredó hace poco. Así que la gigantona decide engañar al enano para que le haga regalos costosos como champán. Y cosa curiosa, yo sé que ahora no se ve como tan impresionante, pero el enano le regala frutas a la gigantona, porque en esa época, 1930, en el medio de la nada, era muy difícil conseguir fruta y era una manjar increíble. Entonces el tipo se lo regala para mantenerla contenta. Pero eventualmente la película se va tornando nada más en un espectáculo que te está mostrando la vida cotidiana de estos fenómenos, que puedes ver a una siamesa unida por la cintura y a una mujer que no tiene brazos, así que puedes verla haciendo todo con sus piernas, a un tipo que no tiene ni brazos ni piernas, y de manera impresionante hay una escena en la que el tipo abre una cajetilla de cerillos, enciende un fósforo y enciende un cigarrillo utilizando solo su boca. Entonces la película también juega un poquito con esta idea de que te gusta ver lo que conoces, te gusta de alguna manera ver todo lo que es raro, lo que no es común, lo que yo no hago a diario. ¿Cómo va a hacer esta persona para poder sobreponerse a cosas tan cotidianas como tomar una copa de champán o tomarse una copa de vino si no tiene brazos? Entonces va más por ahí a lo largo de toda la película, pero cuando el enano se da cuenta que la gigantona está nada más jugando con él, y rechaza de alguna manera a él y a todos los fenómenos de circo, diciéndoles que no es uno de ellos. Y de ahí viene a propósito una referencia muy grande que se hace de una canción en la que le gritan que ella es uno de nosotros. Entonces ese momento es el punto de quiebra de la mujer. Decide que no quiere ser parte de ello y deja en descubierto toda su plan de nada más aprovecharse de la gentileza del enano, y rechaza por completo todos los fenómenos de circo, y entonces los fenómenos deciden tomar venganza con la mujer. Y los últimos 10 minutos son los fenómenos de circo atacando a esta mujer mientras el convoy de mudanza del circo estaba moviéndose de un lugar a otro. Y puedes ver cómo de manera terrorífica esos tipos salen debajo de las carretas, porque viajaban en carretas de caballos, salen debajo de las carretas y de manera extraña se mueven hacia la mujer y la convierten en un tipo de monstruo pato mujer. Entonces me ataca de manera muy personal, porque a pesar de que cuando estaba chiquito yo no sabía qué me iba a pasar cuando me regalaran al circo, esta película me pone al descubierto que todos mis terrores podrían ser ciertos y yo podría terminar siendo un niño pato. Y nadie quiere ser un niño pato. No, definitivamente no. Yo quiero recomendar una que en lo particular me gustó mucho. Creo que tiene una de las, para mí, la segunda o tercera Scream Queen de esta reina gritona. Obviamente la reina gritona de todo el mundo, todos sabemos que viene de la película Halloween, y es Jamie Lee Curtis, reina gritona de reinas gritonas. Pero para mí aquí hay otra, Hereditary. No sé si viste Hereditary. Muy buena. Hereditary está enferma y rescata un cine que en lo particular me gusta mucho.
no porque pertenezca a nada de eso, pero ese tema de cultos satánicos está bueno. Y no hay tantas buenas películas de eso. Es decir, veo Hellraiser, tiene un poquito que ver ahí, pero no me gusta. Ya cuando meten eso, no me gusta tanto. Veo, ¿cómo se llama? Actividad Paranormal, y de repente no sé cómo le metieron que también había un culto ahí de los marcados. No, tampoco. Pero Hereditary está buena. Hereditary es este cine incómodo de ver, y siento yo que ahí es donde entra muy bien de lo que estamos hablando. El cine de terror tiene que ver también con entretenerse. Es decir, no me gusta la montaña rusa, me da miedo, pero voy a hacer la fila y voy a pagar para subirme ahí. Igual como pago para ir al cine a que me asusten, a que me dé miedo. Por eso me cae mal la gente que grita en los cines. O sea, cuando ya va a ser la escena de terror y alguien está tan asustado y grita porque ya está asustado, pero lo disfraza como broma. No, gracias. No, me cae mal, quédate en tu casa. No vayas, de verdad no vayas. No vayas. Y si vas, yo probablemente no te patee, pero el tío patea. Sí, más que nada porque los usos naturales usualmente son de... Ajá. Y no de... Sí, no, eso no pasa. De verdad, nadie grita así. Bueno, a menos que sea una cuca voladora. Sí. La cuca voladora es un miedo real y deberían de ser una película de cuca voladora. Cineastas que nos ven, cuca voladora. Ahí está su idea del mío. Piensen. A lo que vamos, Hereditary. Tiene este cine incómodo porque es lenta. Es una película lenta. Visualmente es preciosa. A mí me gusta mucho porque tiene un tono oscuro, pero que me permite ver lo que necesito. Pero creo que lo enfermo, lo mal que está la película viene con el tema de la familia. Es decir, de entrada en escena. Si no la han visto, igual vean, tienen que verlo. Y si no, pues no es un gran spoiler, pero el tipo cuando muere la matriarca de la casa, la mera señora de la casa, queda a cargo pues la hija, y esta hija tiene su esposo y sus hijos. Pero empiezan a desatarse un montón de cosas raras en la familia, y lo que me llama la atención es que de entrada empiezan a pasar cosas mal. Todo empieza mal y sale. Todo empieza a salir mal. Y el media quiere ir a una fiesta con sus chetos, todo tranquilo, pero te tenés que llevar a tu hermana. Aquí no le pasa eso a uno, porque los papás no quieren que las hermanas anden con uno. A menos que sea así comunicado. A menos que sea así. Entonces, a lo que voy es que tiene que llevarse a la hermana va en el asiento del pasajero, y de repente decide sacar la cabeza para ver ahí, qué bonito el pasillo. Y de la nada hay un poste y le vuela la cabeza. Eso, de ahí para allá, para mí, de ahí para allá a todos les puede pasar algo malo. Porque era el personaje con el que uno, si bien no empatiza, pero es el personaje querible de la serie. Perdón, de la película. Es el personaje que querés, es el personaje que no querés que le pase nada malo y de entrada le pasa algo malo. Y de repente, pues el hermano empieza a tener ciertas alucinaciones, la mamá también, el esposo no les cree nada porque todo eso es mentira, todo eso no pasa. La mamá cree y no quiere creer y va a grupos para superar esto, y en lugar de llegar a un grupo donde supera esto se va a meter más y a involucrarse con personas que todavía van a hacer que le vaya peor. Entonces, para mí lo principal y lo más cabrón de esa película es el tema familiar. O sea, te metes con la familia de esa gente, te metes con la familia y cómo las decisiones que vos tomaste en teoría afectan, aunque la resolución de la película, y de eso quizás si no voy a hablar para no arruinarles tanto, la resolución de la película te terminas dando cuenta que no se le va a resolver, pues al final, pues no quiero hacer spoiler, pero termina siendo el elegido para seguir el camino de Lucifer. Entonces, sí. Está bien, pero raro. Está bien, pero raro. Acompañado de imágenes que de repente resultan tontoras. Me llama mucho la atención el tema de que usan miniaturas para representar la casa y lo que vemos ahí, y esas tomas de detalle, esas cosas chiquitas, y saltamos en una transición visualmente preciosa a la casa real y a las cosas que le pasan. A mí me parece muy bien lograda, visualmente está bien, estéticamente está bien. Los diálogos no son tantos, no sé si lo habías pensado, tío, porque sí la has visto, pero no tienen diálogos largos y extensos donde te explican las cosas.
Me parece que tiene diálogos bien reales, que podría ser un diálogo que puedes tener de verdad con tu familia. A mí el pedazo es donde están hablando con la familia y de, ok, esto es lo que pasa, y el papá, eso no puede pasar, esas cosas no suceden. Ok, agarré este libro y quemarlo y ya estuvo, y agarré fuego y me morí porque no creí. Es como, ok, entonces sí era cierto. Entonces, el verosímil de la película es que todas esas cosas pueden pasar, pero sus pláticas, tenés razón, son tan reales de platicar de cualquier día. Sé que esa es mi recomendación. Hereditaria es muy buena, es de un estudio que ya más adelante vamos a ir hablando un poquito más de eso, porque me parece un estudio que está haciendo películas muy buenas. Es del director Ari Aster, que hizo también Midsommar. Si no la vieron también, ahí de adicional pueden ver Midsommar, está buena. Aunque si son un poquito maridos con escenas un poquito fuertes, mejor no la vean, pero... ¿La otra película? Tengo una película de 1958 que en realidad me costó un poquito tenerla en cuenta como recomendación, pero la tomé mucho en cuenta por la última recomendación que tengo. La película se llama The Blob, que es algo que no puedo definir porque ese es en sí el tema de la película. The Blob es esta película que explora mucho la idea de el terror cósmico, pero lo hace a un nivel tan mínimo que es muy accesible a cualquier persona que no esté familiarizada con el término. Entonces, se trata de una película en la que unos adolescentes, que a propósito son como los adolescentes más viejos que puedes ver en pantalla de toda la historia, bueno, parecen como 30añeros que están tratando de parecer de 16 años. Pero también, bueno, en cine tal vez porque nunca vi, obviamente nunca vimos Rebelde. No. Pero no era gente que tenía 15 años. No. Nunca en la vida. No. Nunca tuve compañeras así. No. Jamás. Nadie. Si hablamos ¿Sobrino? de estereotipos irreales, ¿verdad? No. ¿Camarada? No. ¿Prima? ¿Te ven? Nadie. Pero sí son los quinceañeros de esta película. Y no solo son quinceañeros muy viejos, también son quinceañeros que están tratando de tener relaciones sexuales, y eso los lleva a tener algún problema con el antagonista de la película. Creo que es un cliché que se vuelve muy famoso desde ese punto en adelante en todas las películas de terror. Se trata de un meteorito que aterriza en la Tierra y que trae dentro de él una sustancia, por llamarla de alguna forma, que es bastante amorfa. Parece nada más ser una bola de pegamento que está secándose. Tiene al parecer un poco de elementos de terror cósmico, en el sentido en el que no saben qué es, y tu cerebro está tratando de averiguar qué es utilizando el conocimiento que ya tiene, y al no lograrlo, eso es algo que te causa un poquito de terror. Más en 1950 que hoy, claro, pero igual te causa un poco de terror. A lo largo de la película te vas a dar cuenta que las actuaciones no son muy buenas, la verdad. No es una película que vas a ver por la actuación en sí. Y creo que el punto más negativo de la película es que toma mucho tiempo en realidad ver qué es lo que el Blob va a hacer en la película, porque la mayoría del tiempo se trata de los diálogos adolescentes, claro, más que de lo que puede ocasionar el Blob. Y que de pronto son diálogos que no han envejecido también. No, en realidad no. O sea, eso bien ejecutado es una gran cosa. Tiburón. Sí, muy bueno. ¿Cuánto tiempo ves el tiburón? Como 10 minutos. En la película que dura casi 2 horas. Por ahí. Entonces, eso bien ejecutado está bien. The Blob, aquí no se siente tan bien ejecutado, la verdad. Pero sí es muy icónica, en el sentido de que incluso hasta la fecha, el pueblo en el que se filmó, hay una escena ya al final en la que todos corren saliendo de un cine, y todos los años se hace un festival en el que se celebra la película, y toda la gente va al cine y corre hacia afuera del cine. Entonces, a pesar de no tener muchos diálogos muy buenos, de tener a adolescentes muy viejos
Y efectos especiales muy cuestionables porque también es la época en la que Hollywood comienza a darse cuenta de los limitantes que puede tener. Claro, tenés ideas más grandes de lo que técnicamente puedes hacer. Exacto, puedes ver incluso momentos en los que claramente estás viendo una miniatura no tan buenas como las que ves en Hereditary, no tan reales como las que puedes ver en ningún otro lugar, pero en la miniatura y se acerca el globo y es como algo no está bien ahí. Yo sé que no. Claro. Pero la idea es súper buena y es tan icónica como para poder inspirar un poco a el cine en general a dejar de ser ese tipo de aliens que tienen piernas como los humanos las tendrían, Claro. ojos y ese tipo de cosas. Sí, creo yo que eso es algo que vale la pena destacar. Si me dejas, sigo con la siguiente. Dale. Y a ver, yo no me voy a algo amorfo, me voy a algo real, a algo que no te esperas, a algo que no crees que va a pasar. La película que voy a recomendar, y probablemente hablemos después de ella también, es una película que se llama El sacrificio del ciervo sagrado. En inglés sería The Sacred of a Secret Deer. Sí. Porque también hablamos inglés, el tío más que yo. Pero a ver, esta película es una película extraña de ver, es una película incómoda de ver, es una película en la que, como en muchas otras, sé que esto no es nueva inspiración, pero lo malo o lo complicado no es ese misterio, no es eso que no ves, no es eso que no tiene forma, no es eso que no sabes dónde está. Para mí es uno de los terrores más grandes y es el no saber por qué. El no saber cómo esto está pasando, cómo esto llegó ahí. A ver, en la película empezamos a ver a un doctor, un doctor X, no es tampoco el mayor gran doctor y la gran eminencia, pero un doctor, y de repente este doctor, por alguna razón que no entendés, al principio se empieza a reunir con un chamaco, que era un tipo como de como menor de edad, 18, 17, por ahí. Entonces se empieza a reunir con este men y le regala cosas. O sea, le regala un reloj así caro, bonito. De repente le da dinero también de vez en cuando. Entonces yo al inicio, como la película es un poquito lenta, dije, ok, esto va a tardar un tiempo. Pero seguí viéndola y me explotó la cabeza porque de repente yo me imaginé que se iba a ir por el lado de que este men parece buena gente, pero le hace algo malo a este niño. Y qué mal, pues, o sea, porque, pues sí. Todos queremos ver niños. Ajá. No al No se mete con niños. Entonces, el punto es que de repente él lo lleva con su familia, entonces dije yo, ok, no va por ese lado. ¿Para dónde vamos? Porque lo presenta con la esposa y que los niños y todo normalito, todo bien, el chamaco está le cae todo bien, la niña canta, es como mezzosoprano en un coro, y el niño es niño de esa edad, o sea, que no le hace caso a su padre, mira, tenés que sacar la basura y cortarte el pelo, y no pasa nada, y no lo hace, solo no lo hace. Y la mamá, que es Nicole Kidman, que a cualquier edad, Nicole Kidman Es Nicole Kidman. Entonces es como que la mamá es Nicole Kidman y ella se sacó, no, mira, decirle a fulano que vaya a recoger la basura. Ya lo hice yo, o sea, ella es todo amor también. Es Nicole Kidman. Entonces, y de repente, este niño, ok, entonces quiero que vayas a visitar a mi familia. Y ahí te das cuenta que era algo que ya había pasado. Que él ya había llegado donde la familia de él, familia que solo es la mamá y él. Y te das cuenta que este cirujano, este doctor, atendió al papá de este chamaco y murió. Entonces el chamaco quedó como medio traumado y él lo empezó a ayudar. Y el chamaco está empecinado en que quiere que él sea su papá. Y se la mete a la mamá y se le insinúa y la señora cuando llega a cenar y le dice, no, yo no le avisé a mi esposo, no me voy a quedar mucho tiempo. Entonces yo digo, se va a poner turbio por ese lado, pero tampoco. Entonces después de todo eso te das cuenta que este men no se come. No sé por qué, pero le dice, mira bebé, la cosa está así. Vos sabés lo que hiciste, yo sé lo que hiciste, y a partir de este momento tu familia va a empezar a sufrir. Y ya sabes cómo son las bases.
ya sabes qué es lo que va a pasar. No se van a poder mover, no van a querer comer, van a empezar a sangrar por los ojos y la nariz y van a morir. A menos que mates a uno de tus hijos. Tiene que ser uno de tus hijos, no puede ser la esposa, uno de tus hijos. Y ves cómo se lo dice en un tono tan cercano, estamos tan cerca diciendo esto, y sabes que es cierto, y el men no cree. Y le empiezan a hacer exámenes, estudios, todo lo que se le ocurra, y no tienen nada. Fisiológicamente, clínicamente, médicamente no tienen nada. Entonces la esposa ahí hace algo y la esposa empieza a hacer todo para darse cuenta por qué este bicho lo quiere joder. Medio lo descubre de una manera bastante turbia, no sé por qué hicieron eso, pero también eso que pasa te perturba así horrible porque no quieres verlo, no quieres que eso pase, pero pasan esas cosas y al final él tiene que hacer algo para solucionar ese problema y lo hace. La idea más lógica es sacrificar a su hijo o a la niña. o a la hija. La otra es la primogénita, es la primera, la niña de papá, y el otro es tu hijo. No soy papá, pero dicen que un papá siempre quiere tener un hijo, aunque quiera más a la niña, no sé. No sé. X. Pero a lo que voy es que, o sea, ¿cómo escoges? Y esa desesperación, ese estrés te consume, te hace pedazos. Y ver cómo lo resuelven, vean la película, tenés que ver. Esa es una en realidad que no había visto, pero la tengo en lista, así que voy a verla dentro de poco, se lo garantizo. Ok, perfecto, y vamos a hablar de eso más adelante. Última recomendación, tío. Pues la última recomendación que les traigo es una película que sufre mucho de la forma en la que se ha promocionado. Es el bebé de Rosemary en español. Rosemary's Baby es una película que se pone como ejemplo de película de terror, aunque en realidad no es de terror en sí. La película toma muchos elementos del suspenso psicológico y toma muchos elementos incluso del cine de detectives, del cine neo-noir de los años 30 y 40, y es una película muy lenta que la primera vez que la vi, para ser honesto, pensé que no merecía la pena verla porque el final me parece muy poco como para todo lo que te tenés que aguantar. Claro. Pero es una película que mejora cada vez que la ves, porque en repeticiones, cuando la ves de nuevo, te das cuenta de cada detalle meticuloso que Roman Polanski, a propósito, un Roman Polanski antes de que mataran a su esposa y mucho antes de ser acusado de actos sexuales ilícitos. Así que era un Roman Polanski muy... Todavía caía bien. Ajá, exacto, muy bueno. Roman Polanski era el rockstar de esa época. Sí. Lo que refería en terror. Sus juntas eran Warhol, era ese tipo de gente, era el cineasta icónico. Exacto, y creo que esa es la película más icónica de esa época de Roman Polanski, por el hecho de que sucede en una época en la que el movimiento hippie estaba tomando fuerza y estaba rechazando todos los valores de la sociedad que les antecedían. Esa es la palabra, antecedían. Entonces, la película en sí se trata de una pareja de jóvenes que constan de un artista que, a pesar de que no se dice de manera explícita, porque creo que una de las cosas en las que más brilla esta película es en el subtexto, cuando tienes que leer entre líneas. Claro. Esta película te dice que es un actor con poco futuro, un actor muy mediocre, que tiene unas aspiraciones que están mucho más allá de todo el talento que jamás vaya a poder tener, que se ve tentado de alguna manera por un culto satánico que le ofrece riquezas mucho más allá de su imaginación, y de alguna manera le dan la prueba de que es cierto porque le consiguen papeles que él no había podido conseguir por sí mismo. Entonces se mudan a un apartamento donde hay una historia de brujas y de cultos satánicos, sacrificios y todas esas cosas, y comienzan a experimentar cosas no sobrenaturales pero muy sospechosas. Entonces la mujer, Rosemary,
comienza a demostrar unos instintos de detective que podrían poner a Batman en vergüenza en cualquier momento. Hay una escena incluso en la que le muestran la casa antes de que se muden a ella, y Rosemary puede ver que hay un ropero que está en un lugar en el que no debería, y desde ese momento puede ver la suspicacia, lo meticuloso que era Rosemary a lo largo de todo su día, y ella es quien va a lo largo de la película a resolver el misterio de qué es lo que le sucede. Y lo que le sucede, spoilers para todos, lo lamento, pero pues es de 1960, no la vieron, ya no. Entonces el punto es que hay un culto satánico que está tratando de traer al hijo de Satanás a la tierra, y le ofrecen a este actor muy mediocre la oportunidad de tener todo en esta vida siempre y cuando él ofrezca a Rosemary a Satanás como la madre de su hijo. Entonces, en una escena que parece haber sido muy inspirada en la época del ácido y las drogas de la época hippie, parece que el diablo baja al mundo y tiene relaciones. Bueno, sube. Sí, perdón, porque sube. el está en el infierno. Claro, perdón, error mío. Bueno, sube hacia nuestro plano terrenal a tener relaciones con Rosemary. Así que ahí está su advertencia para no ver la película con sus papás, porque es una escena muy incómoda. Sí. Y Rosemary se embaraza del diablo, y el culto que está tratando de traer a el hijo del diablo a la tierra comienza a manipular toda la vida de Rosemary para que las condiciones necesarias para que el hijo de Satanás nazca se den a perfección. Esta película en lo personal a mí me afecta en un nivel un poco mal, la verdad, porque cuando estaba pequeño mi mamá no solo me amenazaba con regalarme al circo si me portaba mal, sino que también me amenazaba con que el viejito que estaba a la par de nosotros en el banco me iba a llevar en algún momento si es que me estaba portando mal en público. Y por Dios, yo le terminé teniendo miedo a los viejitos, y este culto satánico está lleno de viejitos. No quiero que los viejitos me utilicen en su culto satánico para que Satán venga a violarme. Muchas gracias. Algo que queremos mencionar sobre todo es que si hay un viejito viendo este video y pertenece a un culto satánico y tiene planeado traer al hijo del diablo, aléjese del tío. Por favor. De verdad. Bueno, no quiero ser violado por Satán. Gracias. Así es que creo que nadie. ¿Habrá alguien que sí? Déjenme en los comentarios. Puede ser que funcione. Y bueno, esas son las recomendaciones. Sí. Ahí estamos. Esas son las películas que queremos recomendar para el cine de terror. Vamos a tratar la manera de que vamos a seguir produciendo siempre tops. Puede que tengan que ver con terror, puede que armemos cine caníbal de terror. Sí, la verdad que hagamos cine de culto, satánicos de terror. Sí. Casas embrujadas. Cine de clase B, películas que de verdad sean una joya en bruto que casi nadie haya visto más que nada. Creo que la más destacada y que creo que debería ser la que inaugure esa sección, Nacidos para Triunfar. Man, has llegado a mi corazoncito en esa película. Por favor, si no han visto Nacidos para Triunfar, está gratis en YouTube. Vayan en este preciso instante y entiendan claro que es una película tan mala, pero tan mala, que es sumamente buena. Es la mejor película mala que jamás existe. Véanla, ya. Esa es la recomendación de hoy. Como pueden ver, empezamos de terror y terminamos en Nacidos para Triunfar. Así va a ser esto. Claro. Así que gracias por acompañarnos. Yo soy Douglas Chiquillo. Así que sigan. Nos vemos en la próxima.